espero que se escuche, espero que se esté escuchando bien. Perfecto, perfecto. Como bien dijo Fernando, mi nombre es Pablo Lavalle, yo nací en Buenos Aires, Argentina, hace ya 65 años, pero bueno, pasó la vida y ahora estoy en Estados Unidos visitando a mi hija, a mi yerno, a mis nietos unos días y luego regreso a la labor allá en Bolivia. Soy misionero, vivo en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y estoy sirviendo a Dios ya hace 43 años, 44 años que sirvo a Dios por la misericordia de Él. Y bueno, mi hija está acá porque ellos nacieron en el Perú cuando yo fui misionero en el Perú, sirviendo a Dios. Los tres nacieron en el Perú. Luego la vida los llevó a Argentina conmigo, al Instituto Bíblico Palabra de Vida, ahí serví muchos años. Y luego mi hija mayor, que es Claudia, la que está acá, se casó con un pastor americano, están sirviendo a Dios en West Palm Beach, en una iglesia de 3.000 personas, una iglesia gigante. Ayer me tocó compartir en la iglesia hispana y el domingo que viene también. Y estamos sirviendo de esta forma en este lugar. Y bueno, y cuidando los nietos, disfrutando este tiempo con la familia. Pero no siempre fue así, ¿no? Yo a los 12 años de edad tuve la desgracia de conectarme con el alcohol y el consumo de drogas, ¿no? Mi hermano era jugador de fútbol, llegó a la primera de River, allí en Buenos Aires, y llegó a jugar con el Beto Alonso en aquellos años. Pero bueno, mi hermano tenía 8 años más que yo era chiquito, yo tenía 12, él tenía casi 20. Y estando en River conoció la cocaína y se involucró y se perdió. Y al poco tiempo dejó el fútbol, dejó todo y se entregó al consumo y me arrastró a mí. Yo era chiquito, me crié con mis padres maravillosos, mis viejos, pero lamentablemente tomamos malas decisiones. A los 14 años salí de casa, me fui a vivir con mi hermano al Brasil y allí conocimos lo peor de todo y caímos en todo lo que se pudo caer hasta que en medio de eso pasó algo interesante, ¿no? Que quiero introducir el tema. Ahí mamá y papá, mis viejos conocieron a Jesús en el año 77, al final del 77. Te estoy hablando 49 años atrás, ¿no? Es un par de meses. Y ellos empezaron a compartir en una iglesia que está ahí en Avenida Libertador y General Paz, en Núñez, en Capital. Empezaron a compartir que tenían dos hijos que estaban perdidos. Pues nosotros por muchos años, por 7, 8 años, habíamos desaparecido de mi casa. Y ellos no sabían nada de nosotros porque era otro mundo. No había WhatsApp, no había celular, no había nada, no había cómo conectarnos. Nosotros vivíamos en una isla en Saquarema, a 77 kilómetros al norte de Río, perdidos en el planeta. Nadie sabía dónde estábamos ni lo que hacíamos. Sin embargo, bueno, ahí nos involucramos en el consumo y la venta y la cosa se puso muy, muy complicada para salir. Yo quería salir, hice de todo para salir, pero no se podía. Y bueno, ¿sabe qué pasó? Mi mamá compartió en la iglesia donde se congregaban ellos, la iglesia de Rivadavia se llamaba, que tenía dos hijos y que estaban perdidos y que estaban camino al infierno. Y la iglesia tenía 800 personas, esa iglesia, una iglesia grandota era. Y empezó a orar por nosotros. Y fue impresionante lo que Dios hizo, porque más o menos sacando cuenta de cuando empezaron a orar por nosotros, por nombre y apellido, empezaron a salir mal las cosas. Al que nos traía la mercadería le metieron 41 balazos al gordo Jair, y bueno, fue el momento de escaparnos de ahí, de huir. Yo volví a casa, yo era chiquito todavía, era jovencito, y volví a mi casa, y cuando volví a mi casa en Buenos Aires, huyendo del Brasil, encontré a mis padres totalmente transformados, ¿no? Porque yo cuando me fui se estaban por divorciar y había un lío bárbaro. Pero cuando volví eran otras personas, estaban de la mano, daban gracias a Dios por la comida y yo dije, estos dos locos se están drogando también, ¿no? Pues yo pensé eso, pues dije, esto está muy, muy raro, muy cambiado. Pero no era droga, es que había entrado Jesucristo al hogar, a la casa.
Y Jesucristo cambió todo. Yo llegué en ese tiempo, empezaron a hablarme de Cristo, yo nunca había escuchado de Dios, yo no sabía lo que era la Biblia, yo no sabía nada, estaba perdido totalmente y desconectado de Dios. Y en esos días hubo un hombre que se llama Carlos Abad, un empresario de ese tiempo, que me predicó el Evangelio y me hizo entender que Dios quería llegar a mi vida a pesar de lo que yo había vivido, a pesar de lo que yo había hecho. Y eso me llamó mucho la atención. Él me leyó ese versículo de 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso me llamó la atención, porque eso era lo que yo quería. Quería dejar todo atrás, pero ¿cómo? ¿Cómo salgo? Y bueno, fui a la iglesia el domingo 5 de febrero del año 78, cuando Argentina salió campeón por primera vez en el Mundial ahí en la cancha de River. Y fue espectacular. Esa noche escuché el Evangelio con claridad. Yo llegué como vivía, tenía el pelo por la cintura, ahora me crecen los pelos de la nariz y los pelos de la oreja nomás, pero en ese tiempo me crecía todo. Y me acuerdo que me senté atrás, todo con la ropa que yo vivía, todo sin bañarme, todo como estaba. Y cuando me senté se levantaron todo lo del banco, de la banca, una banca larga, era de madera, se rajaron todo y me quedé solo. Pero escuché el mensaje del que habló y me impactó. Y el Evangelio me llegó al corazón, pero yo no sabía qué hacer con el Evangelio. Al ratito que se fueron todos, porque no me saludó nadie, porque me tenían como miedo, ¿no? Yo era un bicho raro también, como estaba vestido, y los olores, y los colores, y todas esas cosas, ¿no? Y se me acercó Daniel Ibarbal, que era el hijo del anciano de la iglesia, y me preguntó, si ahora te morís, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Y yo al cielo no iba a entrar nunca, ¿no? Estaba seguro de eso, porque no tenía nada que ver con Dios, pero me dijo, quisieras que Dios perdone tus pecados, que Cristo entre en tu corazón, te dé la seguridad de ir al cielo, y me dijo, te dé la oportunidad de conocer mejor a Dios. Y yo le dije que sí. Y me acuerdo que esa noche le pedí perdón a Dios por mis pecados, me arrepentí de todo corazón y acepté a Jesucristo como mi Salvador. Y bueno, fue impresionante. 2 horas lloré sin parar. El pobre muchacho me estaba mirando 2 horas llorando. Tenía una convicción, una carga de pecado muy grande en mi corazón. Pero bueno, por la gracia de Dios, la cosa cambió. Muchachos, hace 48 años que no tomo alcohol. No, fui alcohólico. 48 años que no toco nada. Dios me dio la gracia, así como Fernando dijo hace un ratito, no pasé por centro de rehabilitación, pasé por la misericordia y la gracia de Dios. Y sabes, a los 2 meses lo fui a buscar a mi hermano al Brasil, yo no sabía mucho del Evangelio, pero me decían que yo era evangelista, y yo no sabía lo que era ser evangelista. Así que fui y le prediqué el Evangelio a mi hermano ahí en el lugar donde estaba, en la isla esa donde andábamos, y mi hermano recibió a Cristo en abril del 78, y ahí volvimos a Buenos Aires, y bueno, la vida cambió, empezamos a trabajar en Aerolíneas Argentinas, mi hermano era mi jefe, mirá cómo cambió todo, ¿no? Y en medio de eso, en el año 82, me congregaba en la iglesia y estaba entusiasmado con la iglesia y servía a Dios en la iglesia. Y en el año 82 algo me empezó a picar el corazón de que algo más quizás había para Dios y me motivaron a leer la Biblia. Y leí la Biblia y empecé a leerla todos los días. Y en el 29 de enero del 82 leí Deuteronomio 13, 3 y 4, que dice que en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él seguiréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él seguiréis, a él serviréis. Leí ese versículo, 29 de enero a las 8 de la mañana. Yo entraba a las 10 de la mañana a laburar en Aerolínea, en Aeroparque, hasta las 10 de la noche. Y ese día entendí que tenía que largar todo y seguir al Señor. Así que fui al aeropuerto, le pedí al gerente la forma cómo podía renunciar, me dijo que tenía que mandar un telegrama y qué sé yo, lo hice
Y bueno, me fui a estudiar la Biblia al Instituto Bíblico de Palabra de Vida ahí en San Miguel del Monte, en Buenos Aires. Y a los 3 años ya salí como misionero al Perú y de ahí hasta ahora, ¿no? Todo eso es el resumen de mi vida, la gracia y la misericordia de Dios que me permitió. Ahora, ¿cómo dejé las drogas y el alcohol? ¿Qué fue el detonante para que venga el cambio, ¿no? Porque yo no fui al centro de rehabilitación ni pasé por esos lugares. ¿Cómo Dios me dio la victoria sobre la adicción? Bueno, el versículo está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Vos sabés que a los 3 días que yo recibí a Cristo, ahí en el año 78, vino el muchacho que me guió a Cristo, Daniel Ibarbals, con un curso de discipulado, ¿no? Un librito, y me lo entregó y me dijo si yo quería estudiar la Biblia, y yo le dije que sí. Y la primera tarea que me dejó, yo nunca había tocado la Biblia, yo no sabía lo que era la Biblia, no sabía. Y la primera lección me dijo, tenés que memorizar cada semana un texto que te voy a dejar y tenés que leer esto y bueno, y me dio una serie de tareas. Y lo hice porque yo quería salir, quería cambiar. Y leí ese versículo que dice, 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo memoricé ese versículo y ese versículo fue la clave para el cambio, porque entendí que Dios vivía en mí, que mi cuerpo ya no era mío, sino que le pertenecía a Dios desde el momento que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Y eso generó un temor tan profundo en mi vida que me permitió vivir la palabra esa que se llama conversión. La palabra convertido es como que vas caminando hacia el norte y de repente cambias de rumbo y empiezas a caminar al sur. Es un cambio rotundo en la vida. En esos días tomé la decisión de no tomar nunca más alcohol porque sabía que Dios estaba en mi cuerpo y yo no quería contaminarlo. En esos días tomé la decisión de no consumir más nada de lo que consumía porque entendí que Dios era el dueño de mi vida, de mi corazón. Y después me hizo memorizar el segundo versículo, que fue peor todavía, porque está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Y ese me arruinó en el buen sentido, ¿no? Me hizo una bomba atómica en el corazón. Dice de esta manera, ¿no? ¿No sabéis que sois templo de Dios? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, este versículo ya confirmó mucho más lo que yo había tomado la decisión, porque yo entendía que si yo destruía el cuerpo, Dios, yo le daba la opción de destruirme y me dio mucho miedo. Y no quise jugar más con lo que estaba destruyendo mi vida, porque me destruyó la vida, me destruyó la familia, rompió todo lo que estaba a mi alrededor. Tanta gente he visto morir, tantas cosas feas pasaron, pero gracias a Dios vino la libertad. Y esa libertad me hizo amar algo que lo amo con todo mi corazón, que es la Biblia, ¿no? Esta es una hojita que yo hago todos los años, que se la voy a mandar a Fernando en su WhatsApp para que la pueda publicar también. Este es un plan de lectura, o sea, no tiene mucha vuelta, ¿no? Es ahí, tiene ahí todos los libros de la Biblia. Y esto que ves acá atrás es mi lista de oración, lo que está ahí abajo, ¿no? Los papelitos, dice que parece letra china. Bueno, la palabra de Dios tomó el control de todo en mi vida. Empecé a leer un capítulo por día, que era lo que me permitía la cabeza, porque yo venía muy mal, muy mal. Toda mi etapa de colegio, parte del secundario y todo eso lo pasé adicto, así que perdí todos esos años de conocimiento. Luego lo fui recuperando con la vida, pero esos años fueron de terror.
A mí me costaba todo mucho, me costaba mucho leer y me costaba mucho concentrarme. Había perdido mucho en la vida por causa de la adicción, pero empecé a leer la Biblia. Hoy llevo leída la Biblia 97 veces ya. Me enamoré de la Biblia. Empecé leyendo un capítulo por día, porque me costaba mucho concentrarme. Poco a poco fui leyendo 3 capítulos por día. Si vos lees 3 capítulos por día de la Biblia, lees la Biblia completa en un año. Y todo lo que pasó en mi vida, a partir de ahí que empecé a leer la palabra de Dios, transformó mi vida porque le hice caso a la Biblia. Viste que muchos predicadores dicen, vos podés creer en Dios, pero lo más importante es creerle a Dios. ¿Cuándo le crees a Dios? Cuando conoces la palabra de Dios y cuando comenzás a obedecer la palabra de Dios. Es lo más complicado que hay, porque uno, la carne, el mundo y Satanás va en contra de eso. Pero cuando lográs romper el orgullo ese asqueroso que tenemos en el corazón y dejar de confiar en uno mismo y dejar de confiar en lo que uno piensa y en lo que uno estudió y en lo que uno vivió, y empieza a creerle a Dios lo que Dios dice, la vida toma un curso totalmente diferente. Y eso me dio la oportunidad de un cambio de vida rotundo. Yo ahora estoy acá en casa de mi hija, mi yerno es uno de los pastores de la iglesia, son 12 pastores que hay ahí. Y en esta casa no se consume alcohol. Mi nieta tiene 14 años, ya leyó la Biblia completa una vez y ahora el mes de marzo hace su primer viaje misionero. O sea, imagínate qué hubiera sido formar una familia en medio de mi adicción, hubiera sido un desastre. Pero yo en ese tiempo era soltero, yo en ese tiempo no era casado. Todo lo que te estoy hablando ahora era futuro. Y yo qué sabía lo que iba a pasar. Pero la bendición fue cada día leer la Biblia y darle el control a Dios de mi vida. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Fueron muchas luchas y mucha guerra en el corazón. Pero le di el control a Dios de mi vida y Dios lo tomó. Vos cuando le das el control a Dios, Dios lo toma. Así como cuando le das el control al diablo, el diablo te hace pedazo, ¿no? Y nosotros estamos acá reunidos en decisiones malas que tomamos, no conforme a la voluntad de Dios ni conforme a la palabra de Dios, sino conforme a los deseos que teníamos en el corazón, que fueron todos en contra de Dios y en contra de nosotros mismos. Y bueno, esa fue la misericordia, la oportunidad. Y ahora, por ejemplo, ayer en la iglesia repartí estas hojas y prediqué en dirección a eso y bueno, impresionante lo que Dios hizo, ¿no? Y conté mi testimonio. Escúchame, estoy en Estados Unidos, primer mundo, este país parece que no lo usan, está todo bien, todo bárbaro, todo lindo en esta zona donde estoy yo. Hablé con 8 personas que me vinieron a hablar después que prediqué en la iglesia. ¿Sabés qué me contaron? Mi hijo es adicto, mi nieta es adicta, mi nieta es lesbiana, mi hijo tiene problemas con el alcohol. O sea, es lo mismo en todos lados. No importa la condición social, no importa la condición cultural, no importa la situación económica, porque acá tienen trabajo y tienen plata, no cambia nada de eso. El problema está en el corazón y el problema se llama el pecado que nos separa de Dios. Porque el problema no es la droga ni el alcohol, el problema es nuestro pecado delante de Dios. Y cuando encontramos el perdón de nuestro pecado en Dios, y cuando encontramos esa paz y esa seguridad que nos da el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, cambia todo. Y Dios nos da la oportunidad de poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sabés qué es hacer la voluntad de Dios? Obedecer lo que la Biblia dice. Una de las cosas que la Biblia dice son las 4 patas del Evangelio. Uno es la oración, otro es la comunión con la Biblia, la otra es predicar el Evangelio y la otra es hacer discípulos. Bueno, en eso se me pasó la vida. Ya hace 43 años que sirvo a Dios, 44, y en eso se me pasó la vida, en amar la Biblia y leerla, en tener un ministerio, una vida de oración,
¿no? Me encanta el tema de lo que hace Fernando y yo lo apoyo en oración. Yo oro por él todos los días y por el ministerio, indudablemente por ustedes también, están involucrados en ese ministerio y me gozo mucho en todo esto. Tengo dos hijos más. Mi otra hija sirve a Dios en Suiza, se casó con un pastor. Y tengo otro hijo que fue futbolista profesional y ahora dejó todo y está sirviendo a Dios en Costa Rica. Y es un ministerio que tiene que sirve a Dios en las cárceles y está haciendo un trabajo extraordinario. Y justo antes de conectarme con ustedes hablé con él por teléfono y me dijo, decile a Fernando que quiero que venga, lo quiero traer a Costa Rica y ahora ya hice el contacto entre ellos y en un tiempo seguramente Fernando va a estar predicando el Evangelio en las cárceles de Costa Rica. Y es impresionante lo que Dios está haciendo. Y ya no soy yo, porque mis tres discípulos amados y privilegiados fueron mis tres hijos, y los tres sirven a Dios, las dos mujeres casadas con pastores, y Pablito que está sirviendo a Dios. Bueno, Pablito ya tiene casi 40 años, ¿no? Son grandes, pero están sirviendo a Dios tiempo completo. Y yo nunca les dije que sirvan a Dios, ni nunca los empujé a eso, pero fue lo que hice toda la vida. Y sabes, cuando uno tiene familia y cuando uno tiene hijos, lo que ellos imitan no son tus palabras. Vos le podés decir lo que quiere, le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Pero lo que sí les va a quedar en el corazón es tu conducta. Y cuando te vean diferente y te vean haciendo lo correcto, la vida cambia. Es distinto que vos le digas, no mires pornografía, y de repente él entra en tu cuarto y te ve mirando a vos pornografía. O sea, lo que le digas no sirve para nada. Pero es distinto cuando entra a tu cuarto y te ve de rodillas en oración. Es distinto cuando entra a tu cuarto y te ve leyendo la Biblia. Entonces el tipo dice, pucha, lo que este dice es verdad. Y comienzan a imitarte. Y lo mismo hago cuando yo viajo, cuando me toca viajar y estoy con mis nietos, me ven todas las mañanas como un reloj temprano leyendo la Biblia y orando. Y ellos están haciendo lo mismo. Ahora ya no son mis hijos, ahora ya son mis nietos, que viven en la sociedad suiza, que es una sociedad muy liberal, que viven en los Estados Unidos, que es un descontrol, que viven en Costa Rica, pero no importa dónde vivan o lo que hagan, lo que importa sos vos y lo que haces con Dios y lo que haces con la Biblia y lo que haces con tu vida privada y personal. Lo que Dios ve en lo secreto te recompensa en público. Dios ama el corazón entregado, sometido, pero yo te animo a algo. Asegúrate de que Cristo esté en tu corazón. Si Cristo entra en tu corazón, cuando vos aceptás a Jesús en tu corazón, dice la Biblia que el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros. Y ese Espíritu Santo reclama posesión de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Y tené temor de Dios, porque Dios ve todo lo que haces y Dios conoce los pensamientos, Dios conoce aún las intenciones del corazón. Y Dios quiere tener el control de tu vida. Y entendé que Dios está al mando de tu cuerpo, que no tenés derecho de usar tu cuerpo para lo que se te dé la gana. Ya no tenés derecho para meter nada en tu cuerpo que a Dios no le agrada. Y ahí viene el cambio, entender que el Espíritu Santo es real y que está vivo en tu corazón. Y la herramienta del Espíritu Santo para la transformación del corazón es la Biblia. Vos sabés que en la Biblia pasaron todas las decisiones más importantes de mi vida. Cuando tuve una prueba muy fuerte en mi familia y pasamos un tiempo muy difícil, apareció Deuteronomio 5:29, que dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Te quiero decir, en un momento de mi matrimonio, la madre de mis hijos se fue de casa y abandonó el hogar y se fue, de verdad, desapareció, no apareció nunca más por muchos años. Y a mí me tocó criar solo a mis tres hijos. Cuando sucedió eso, yo era misionero y era evangelista y era todo lo que soy ahora. Mi hija mayor tenía 10 años, Claudia, mi hija Rebeca tenía 8 años y mi hijo Pablito tenía
6 años. Y Fernando es testigo de todo esto porque estábamos sirviendo juntos en el Ministerio de Palabra de Vida en aquel tiempo. Él estaba allí cerca. Y en medio de ese tiempo fue durísimo, ¿no? Y cuando yo miraba la vida de mis hijos decía, ¿cómo los crío yo solo? Porque no me quise casar ni me quise meter con nadie. Me quedé solo con los chicos. ¿Cómo puedo traer a sus vidas temor de Dios? ¿Cómo puedo traer a sus vidas el que amen una familia y el que quieran formar una familia y el que quieran hacer lo correcto, ¿no? Y bueno, lo maravilloso fue eso, encontrarme una noche orando, pidiéndole a Dios sabiduría, y al sentarme a leer la Biblia apareció Deuteronomio 5:29. ¿Qué decía Deuteronomio 5:29? Temor de Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por temor a Dios yo voy a dejar de hacer tonterías, ¿eh? No por miedo, pero sí porque le respeto de tal manera que no quiero ofenderlo. Decidí no ofender a Dios, y es la guerra en el corazón, ¿no? Porque el corazón tira continuamente a lo malo. Pero bueno, lo segundo que dice es, quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen, y lo segundo es que guardasen todos los días todos mis mandamientos. Ahí se mete la Biblia y la decisión de obedecer la Biblia por encima de mis deseos, por encima de mi voluntad. ¿Te acordás cuando Jesucristo estaba por morir en la cruz y de repente él le dijo, Dios, si fuera posible que pase de mí esta copa? Pero él dijo una frase clave, dijo, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Bueno, a eso se dedica el corazón que teme a Dios, a dejar de hacer lo que a mí se me da la gana para hacer lo que Dios quiere. Y cuando yo logro unir mi voluntad con la voluntad de Dios, la vida se transforma en algo maravilloso. La vida se transforma en algo extraordinario, porque la vida se resume en poder vivir para servir a Dios. ¿Y qué es servir a Dios? Ayudar a las personas. Qué hermoso fue pasar la vida, queridos, y les animo con todo mi corazón que se agarren de Dios, porque se puede salir. Yo doy testimonio, yo dejé las drogas, yo dejé el alcohol, yo dejé un montón de barbaridades que había en mi vida, pero no por mi fuerza de voluntad, no por el carácter ni por mi fuerza, fue por la gracia de Dios y por haberme acercado a Cristo. Cristo me alcanzó, Cristo me perdonó, Cristo me dio la vida nueva y me dio la Biblia. Y a través de la Biblia pudimos ayudar a tanta gente y puedo dar tanto testimonio de tanta gente que ayudamos. Me acuerdo cuando estaban los muchachos en el GOA, en el centro de rehabilitación, ahí los íbamos a visitar hace muchos años, ahí conocimos muchachos maravillosos que pudimos ayudar a través de muchísimo tiempo, muchachos que dejaron las drogas, dejaron todo y hoy sirven a Dios. Uno de los testimonios más grandes que tenés ahí presente se llama Fernando Soriano, cómo Dios lo transformó y cómo su vida no la guardó para él, sino que su vida es un testimonio para ayudarte también a vos. Y para eso está la vida. Cuando vos te involucrás a servir a Dios, Dios se hace cargo de tus necesidades y Dios se hace cargo de tu vida. Y eso es maravilloso. Vos ayudás personas y Dios se ocupa de vos. Yo hace ya 15 años que no recibo sueldo. Hace 15 años que no tengo sustento de dinero, que no gano plata con esto, ¿no? A veces me invitan a conferencias, ¿viste? Y ya me llevan ahí, me quieren pagar todo. Y me dicen, ¿cuál es su precio? ¿Viste? ¿Cuánto cobra usted? Y yo le digo, yo no soy prostituto, le digo, yo no cobro para hacer lo que hago, yo sirvo a Dios. Yo entrego lo que hago para la gloria de Dios, pero no me falta nada. Y Dios me lleva por todos lados, he recorrido el mundo entero llevando este mensaje y doy testimonio de la gracia de Dios, que Dios se hace cargo de tu vida cuando vos disponés tu vida en ayudar a otros. No tengas miedo de ayudar a otros. Dios te está sacando a vos y seguramente te va a sacar de todo lo que te toca vivir hoy. Bueno, cuando estés parado un poquito más firme,
busca otro y ayudarlo al otro también, y animarlo al otro, y fortalecerlo al otro, porque ahí está la grandeza de Dios, en que tu vida sea una luz para bendecir a otras personas. Yo doy testimonio de la gracia de Dios y te puedo dar tantos nombres y apellidos de personas que hemos ayudado continuamente para que puedan levantarse. Pero lo más importante en esta noche que te dejo de corazón a corazón, ¿se puede salir? Sí que se puede salir. Podés tener una vida totalmente transformada y casi olvidarte de lo que pasó totalmente. Podés tener la vida firme como para ayudar también a otros, formar una familia, criar hijos, criar nietos. Claro que sí, se puede. ¿Y sabés cuál es la maravilla? Que Dios quiere tomar el control de tu vida. Y lo más hermoso que puedes hacer es dárselo. Acordate, el Espíritu Santo está dentro tuyo si vos aceptaste a Cristo como Salvador. Pero por ahí estás escuchando y vos decís, bueno, yo nunca acepté a Jesús, yo nunca recibí a Cristo. Bueno, es simplemente una decisión de corazón de entender que Jesucristo murió en tu lugar, que Él pagó el precio de tu pecado allí en una cruz de vergüenza y de dolor, que era tu cruz y que era mi cruz. Sin embargo, el justo dice que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Jesucristo murió en la cruz para cargar nuestros pecados. Él pagó nuestra maldad en esa cruz del Calvario. Él derramó su sangre y la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5 dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando yo creo que Él murió por mí, eso es salvación. Pero cuando yo creo que Él resucitó por mí, eso es justificación. ¿Sabés qué maravilla? Dice ahí en Romanos 4:25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando vos le pedís a Dios perdón por tus pecados, Él limpia tu pecado. Cuando vos creés que Él resucitó en tu lugar, Él te da la vida eterna. Y a partir de allí comienza una vida apasionante con Dios que vale la pena vivirla todos los días, porque todo lo que pase de la mano de Dios es extraordinario y no tiene pérdida, nunca, nunca. Y bueno, a partir de que puedas creer que Jesús murió por vos y que Él resucitó por vos, lo que necesitas es arrepentirte de tu pecado de todo corazón. Ya estoy podrido de hacer lo que hice, ya no va más, no quiero más, Señor, te pido perdón por mis pecados, Jesucristo, te invito a entrar a mi corazón. Y termino mi parte invitándote a que hagas esta oración conmigo si nunca la hiciste. Yo no sé, no te conozco, pero sé que estás escuchando. Y si estás allí y nunca le pediste perdón a Dios, nunca invitaste a Jesús, decile así conmigo, con todo tu corazón, decile, querido Dios, entiendo que he pecado y entiendo que si muero merezco el infierno. Pero hoy, en este momento, me arrepiento de toda mi maldad. Te pido perdón por todos mis pecados. Y Señor Jesús, te invito a entrar a mi corazón. Gracias Dios por escucharme. Gracias Dios por perdonarme y gracias porque ahora vives en mí para siempre. ¿Sabés? La Biblia dice que en el momento que yo recibo a Cristo, Dios viene a vivir a mi vida en la figura del Espíritu y el Espíritu Santo es el que me capacita y me da la sabiduría, la gracia para la transformación. Y ese Espíritu se agarra de la Biblia y la Biblia te da la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y la Biblia te da la sabiduría para vivir una vida transformada. Y esa vida transformada se aplica para que vos cambies, amén, pero se aplica para que ayudes al otro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios por este precioso ministerio. Fernando, estoy orando por vos todos los días de mi vida y te lo digo de verdad. Es apasionante lo que hacen
y estoy Bueno, con todo mi corazón apoyándoles todos los bueno. días, clamando a Dios por ustedes en oración. Ahora me volví un Gracias, viejo llorón, pero bueno, Dios les bendiga, gracias. gracias y buenas Gracias a noches. vos, Pablo. Bueno, damos gracias a Dios. Creo que hay muchas cosas que en esta noche nos llevamos. Venía un versículo a mi mente que estuve estudiando todas estas semanas anteriores, el Salmo 90, que decía, oh Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios es Dios. ¿Y sabés qué significa eso? Que cuando vos le entregás a Él tu vida, Él se ocupa de todo lo que necesitas. Y lo escuchamos hoy. Cómo Dios cubre no solamente tu vida cuando le entregas tu vida, sino cubre a los tuyos. Cubre a los tuyos. Qué lindo, ¿eh? Si hay algo que mi sueño más grande, ¿sabes cuál es? Es ver a mi hija sirviendo a Dios. Mm, Con mi esposa oramos para pedirle a Dios por nuestra hija que tiene 16 años. Queremos que se consagre, queremos que entregue su vida a Dios. Qué lindo que es eso. Pero ¿sabes dónde comienza todo? Empieza cuando entendés que Cristo te amó y que entregó su vida por vos en la cruz. Y algunos, cuando Pablo oraba, oraron también. Qué lindo que en esta noche te arrepientas de verdad de esa vida de fracasos, de esa vida de pecado, que lo único que trae es consecuencias y puedas ver a Cristo como el Salvador, el Dios vivo que se hizo hombre para morir en tu lugar, porque te ama y quiere lo mejor para vos. También me llevo que no solamente Dios es refugio de generación en generación, aunque pasen las generaciones, Dios va a seguir cuidando, ¿eh? Y me llevo también el poder de la palabra de Dios. Nosotros no podemos cambiar tu vida, pero la palabra de Dios sí. Y la Biblia dice que la palabra de Dios convierte el alma. ¿Sabés qué significa convierte? La transforma, la restaura. ¿Y sabés de qué dice? Dice el alma. ¿Y el alma sabe dónde está? Donde nadie puede llegar, solamente Dios con su palabra. Qué lindo que en esta noche Dios pueda hacer esa obra en vos. Terminamos aquí. Damos muchas gracias a Dios por esta noche, por toda la historia de Pablo. Y otra cosa más que aprendí, se puede salir. Un hombre esclavo, pero un hombre que estuvo dispuesto a dejarlo todo en las manos de Dios para que Dios haga algo con él. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo en las manos de Dios para que Dios empiece a hacer algo con vos? Bueno, hoy es el momento. No dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy. Terminamos aquí. Que Dios te bendiga. Nos volvemos a ver el día miércoles a las 8 de la noche.